Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández, hoy un día más para compartirles la palabra de Dios, un capítulo más del Deuteronomio, capítulo número 25, para que en este momento, mis hermanos, pues le abramos el corazón al Señor y pongamos atención a su palabra que es vida para cada uno de nosotros. Si nos fijamos, mis hermanos, si continuamente leemos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que la palabra de Dios para nosotros es lo máximo. Así es que esa es mi recomendación, de que siempre leamos de su palabra. Voy a comenzar pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando haya pleito o contienda entre dos hombres, se recurrirá a los jueces para que juzguen. Se declarará justo al que lo es, y se condenará al culpable. Si éste merece azotes, el juez le hará echarse al suelo en su presencia, y hará que lo azoten con número de golpes proporcionado a su culpa. Podrán darle 40 azotes, no más, no sea que al golpearlo más sea mucho castigo y tu hermano quede deshonrado a tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber del cuñado. El primer hijo que de ella tenga retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no se borrará de Israel. En el caso de que el hombre se niegue a cumplir su deber de cuñado, ella se presentará a la puerta de la ciudad y dirá a los ancianos: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere ejercer en mi favor su favor de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si él porfía en decir: no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él y en presencia de los jueces le sacará la sandalia de su pie, le escupirá a la cara y le dirá estas palabras: así se trata al hombre que no hace revivir el nombre de su hermano. Su casa será llamada en Israel la casa del descalzo. Si dos hombres pelean entre sí, y la mujer de uno de ellos se acerca para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a éste por las vergüenzas, harás cortar la mano de la mujer sin piedad. No tendrás en tu bolsa diferentes pesas, unas mayores y otras menores, ni habrá en tu casa una medida grande y otra menor. Tendrás un peso justo y exacto, e igualmente una medida justa y exacta, para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Porque Yahvé aborrece al que hace tales cosas, y a toda injusticia. Acuérdate de lo que hizo Amalec con ustedes, cuando estaban en camino al salir de Egipto. Vino a tu encuentro en el camino, y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en la retaguardia, cuando tú estabas cansado y extenuado. No tuvo temor a Dios. Por eso, cuando Yahvé tu Dios, después de someter a todos tus enemigos alrededor, te dé descanso en la tierra que Él te da, borrarás el recuerdo de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, las leyes de aquel entonces eran muy difíciles de sobrellevar. Especialmente voy a retomar unos cuantos puntos de este capítulo. Primeramente, el punto de este hombre que muere y tiene un hermano, ¿verdad? La ley de Dios manda por ley a este hombre que era hermano del otro que falleció, retomar el nombre de él y casarse con su cuñada. Era una ley del Señor, porque no quería el Señor que su nombre se borrara de debajo de los cielos, o sea, que su nombre quedara borrado por siempre y no hubiera nadie quien lo retomara. Esta era una ley que nuestro Señor puso al pueblo de Israel para que los nombres que en aquel entonces el Señor había escogido para el pueblo de Israel, por ejemplo, los nombres de las 12 tribus, cada hombre tenía su apellido. Y entonces, desde en aquel entonces, el Señor quería que continuaran esos nombres allí en Israel, que no se terminaran las descendencias. El Señor quería que continuaran. Por eso mandaba pedir al cuñado que se casara con la cuñada. Y el hijo que esa mujer tuviera del cuñado iba a retomar el nombre. O sea, que el nombre no iba a ser borrado jamás. Por eso cuando el Señor pide
que esta mujer vaya ante los jueces para que ellos juzguen, y enfrente de ellos esta mujer le sacará su sandalia al hombre y le escupirá la cara, porque este hombre no quiso retomar el nombre de su hermano. Entonces, mis hermanos, era una ley y una regla muy estrictas de nuestro Señor para esta gente de Israel. Esta es una de las cosas que en aquel entonces era permitida. Hoy en la actualidad, para nosotros ya no es permitido que nos casemos con nuestras cuñadas. Eso pasó a la historia. Aunque aún muchos sinvergüenzas, ¿verdad? Muchas personas que no les importa, que no tienen pudor, se meten con quien les da la gana. Y pues eso el Señor lo ve muy mal. Porque las nuevas reglas, nuevas leyes que nuestro Señor Jesús trajo para nosotros, cuando Él vino para enseñarnos las nuevas reglas que Él nos traía, fue para todo esto, mis hermanos, para cambiar unas cuantas reglas y leyes que Él proponía al mundo entero, no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Y otra ley y regla que el Señor en aquel entonces propuso al pueblo de Israel fue esta otra, de que cuando dos hombres están peleando, por ejemplo cuando se están tendiendo a golpes, y la esposa de uno de ellos se acerca para quererlo separar, y accidentalmente le agarra sus partes privadas al otro hombre, al que no es su esposo, nuestro Dios Padre mandaba que a esta mujer se le cortara la mano. O sea, mis hermanos, lo que quiere decir aquí el Señor, que en una contienda, en una pelea, en lo que haya, la mujer no debe de meterse. La mujer debe quedarse muy aparte. Eso no debe suceder ni antes ni en la actualidad. En realidad, para el esposo que estaba peleando con aquel otro hombre sería una vergüenza, ¿verdad? Al ver que su esposa agarró las partes privadas del otro hombre. Esto no era muy bien visto ante los ojos de Dios, y entonces mandaba cortar la mano de aquella mujer que hacía tal cosa. Porque si el Señor dejaba que esto continuara, que esto siguiera sucediendo, pues ¿qué sería más adelante? Y Él pedía que aquella mujer se le cortara su mano para que no volviera a hacer tales cosas, y otras mujeres que lo vieran no fueran a hacer lo mismo. Esta era una ley del Señor para el pueblo de Israel, muy estricta también, porque si una mujer lo hacía, ya sabía lo que le iba a suceder. Era muy difícil, mis hermanos, en aquel entonces, todas estas cosas, pero era muy necesario para que el pueblo de Israel se mantuviera firme en el Señor y cumpliera las leyes y reglas que el Señor les proponía. Cuando ellos entraran a esa tierra prometida, tierra que el Señor les había dicho que era una tierra fértil, una tierra como para nosotros, hermanos, querernos ganar el cielo. Para ellos era algo igual. Ellos tenían el deseo de llegar a esas tierras y trabajarlas y vivir en ellas felizmente. El Señor les había prometido que al llegar ya ellos a esas tierras, ellos iban a tener felicidad y iban a estar libres de toda guerra y de toda pelea, siempre y cuando el pueblo se mantuviera firme. Pero cuando comienza a caer en el pecado ante el Señor, ya cuando el pueblo se olvidó totalmente de todas estas leyes y reglas que el Señor les proponía, pues obviamente que el Señor se iba a enojar y los iba a dispersar de nuevo a todos aquellos países de los que el Señor los había sacado. Porque la palabra del Señor no era falsedad. El Señor les decía que cumplieran sus reglas y leyes y Él no los abandonaría, y nunca los abandonó, ¿verdad? Simplemente que este pueblo era cabeza dura y comenzaba a fallarle al Señor, y el Señor no estaba dispuesto a perdonarles sus pecados hasta que ellos pagaran sus culpas. Así para nosotros, mis hermanos, cuando nosotros somos culpables de algo y se nos da un aviso, si ya estamos sabidos que lo que acabamos de llevar a cabo, ya sea una pelea, un pleito, o hicimos algo a un hermano que él no se merecía eso, el Señor todo lo ve, y entonces ese pecado, aunque usted diga que no, mi hermano lo tiene que pagar. No pasa mucho tiempo para que usted pague ese pecado, esa culpa que acaba de cometer, porque el Señor, su palabra vale ante todo, y nosotros no podemos decirle ni ponernos en contra de Él y decirle qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Así es que, mis hermanos, hagamos pues lo que el Señor nos ordena
y cumplamos siempre su voluntad. Que Dios les bendiga.